Hola amigos y amigas de Kzgunea, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a enseñaros a usar Google Drive de forma sencilla desde vuestro smartphone o tablet Android. Drive es la aplicación de almacenamiento en la nube de Google, que normalmente ya nos viene instalado por defecto en nuestro dispositivo. Ahora bien, siempre que queráis podéis actualizarla desde Google Play. En nuestro caso, la aplicación ya está actualizada. A continuación, abriremos Drive. Por defecto, cargará mi unidad, que representa la carpeta principal en la que guardaremos nuestros archivos. Dentro de esta, disponemos de la opción de crear carpetas o documentos, además de añadir archivos de los que disponemos en nuestro smartphone o tablet. Para añadir un archivo, pulsaremos sobre el botón Plus y seleccionaremos la opción Subir. A continuación, buscaremos y seleccionaremos el archivo a subir y se iniciará automáticamente la subida de este. Si lo que deseamos es crear una carpeta, pulsaremos nuevamente sobre la opción Plus y seleccionaremos la opción Carpeta. A continuación, escribiremos el nombre que deseamos para la carpeta. Una vez creada esta carpeta, podremos añadir contenido dentro, tal y como lo hemos hecho antes, pero entrando previamente a la carpeta. Por último, podemos crear documentos de tipo Word, Excel o PowerPoint directamente en Drive, para lo cual nos pedirá tener instalado las aplicaciones gratuitas de Google, documentos, hojas de cálculo y presentaciones. En este caso están instaladas. De la misma manera que antes, pulsaremos sobre el botón Plus, pero en este caso pulsaremos sobre el tipo de documento que queramos crear. Podemos observar que a medida que vamos acumulando contenido en la parte superior, tendremos una tira de iconos de los últimos archivos añadidos, abiertos o modificados. Inmediatamente debajo tenemos primero las carpetas y bajo estas los archivos. Si deseamos compartir varios archivos a la vez, tendremos que introducirlos dentro de una carpeta y compartir la carpeta, ya que desde la app no nos permitirá seleccionar varios elementos y compartirlos. Para acabar, podemos compartir los archivos con quien deseemos. Para ello, primero seleccionaremos el archivo a compartir, pincharemos sobre los tres puntos y seleccionaremos la primera opción. En la ventana que nos cargará, introduciremos las direcciones de correo electrónico de las personas con las que deseemos compartirlo. De esta manera, recibirán un email para que puedan acceder al archivo. Bien, pues esto ha sido todo. Esperemos que el vídeo os sirva de ayuda. Hasta la próxima.